1.200 euros. Esa fue la cantidad exacta que pagué por ese sillón. Un Ames original, no una réplica barata de esas que venden en Mercado Libre. No, este era auténtico, con su certificado, con su etiqueta, con todo. Me tardé 8 meses en juntar el dinero porque, siendo honesta, una directora de marketing en una agencia mediana no gana lo suficiente para darse esos lujos de un día para otro. Pero lo hice. Ahorré cada quincena, me abstuve de salir a cenar, cancelé vacaciones. Y cuando por fin llegó a mi departamento, cuando lo puse en mi terraza con vista al patio compartido del edificio, sentí que había logrado algo. Algo pequeño, pero mío. Una noche desapareció. No estoy exagerando. Una noche estaba ahí, perfectamente colocado junto a mis macetas de cerámica poblana que mi mamá me regaló cuando me mudé. A la mañana siguiente, cuando salí con mi café a ver el amanecer como hacía todos los días, no había nada. Solo el espacio vacío donde antes estaba mi sillón. Mi inversión, mi pequeño lujo. Recuerdo que me quedé parada en el marco de la puerta corrediza como 5 minutos completos. Mi cerebro no procesaba lo que estaba viendo, o más bien lo que no estaba viendo. Pensé que estaba soñando, pensé que tal vez lo había movido y no me acordaba. Pensé 1000 cosas antes de aceptar la realidad más obvia y más dolorosa. Alguien me había robado. Y no solo el sillón. Cuando empecé a revisar con más cuidado, me di cuenta de que faltaban cosas que ni siquiera había notado. Las macetas de cerámica ya no estaban completas. De las 6 que tenía, quedaban 4. Un cojín decorativo que había comprado en un mercadito de Coyoacán también había desaparecido. El toldo retráctil que instalé para protegerme del sol de la tarde estaba aflojado, como si alguien hubiera intentado quitarlo, pero no hubiera podido. Sentí un frío en el estómago que no se me quitó en días. Lo peor no era el valor monetario, aunque claro que dolía. Lo peor era la sensación de vulnerabilidad, de saber que alguien había estado en mi espacio, tocando mis cosas, llevándose pedazos de mi vida mientras yo dormía a menos de 10 metros de distancia. Esa sensación de violación a tu intimidad no se la deseo a nadie. Si están viendo este video y alguna vez les han robado algo de su casa, de su carro, de cualquier lugar que consideren seguro, saben exactamente de qué estoy hablando. Y si nunca les ha pasado, créanme, no quieren que les pase. Pero si les está pasando, si están lidiando con algo similar en este momento, quédense conmigo, porque lo que les voy a contar no solo es una historia de robo, es una historia de cómo descubrí quién me estaba robando. Y cuando les diga quién era, no lo van a poder creer. Si les gustan las historias donde al final la justicia llega, aunque tarde, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque esta historia tiene un final que vale la pena escuchar. Déjenme empezar desde el principio. Me llamo Sofía, tengo 35 años y trabajo como directora de marketing en una agencia digital aquí en la Ciudad de México. Vivo sola, aunque tengo una gata que se llama Canela, que básicamente es mi compañera de vida. Mi departamento está en un edificio de la Colonia del Valle, una zona que muchos de ustedes conocerán. No es ni la más lujosa ni la más económica. Es de esas colonias de clase media donde vive gente trabajadora, profesionistas, familias pequeñas, gente normal pues. El edificio tiene 12 departamentos distribuidos en 4 pisos, 3 departamentos por piso. El mío está en el segundo nivel, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja, y la razón por la que decidí rentar aquí hace casi 5 años, es la terraza. ¡Ay, esa terraza! Es relativamente pequeña, como de unos 15 metros cuadrados, pero tiene una distribución perfecta. Da hacia el poniente, así que en las tardes el sol entra de una manera hermosa, toda dorada y cálida. Desde ahí puedo ver el patio compartido del edificio, que es un espacio común donde a veces los vecinos hacen reuniones o donde los niños juegan en las tardes. Más allá del patio se alcanza a ver parte de la calle y algunos árboles. No es una vista espectacular, no veo el Ángel de la Independencia ni nada así, pero para mí era perfecta. Digo era porque después de todo lo que pasó, mi relación con esa terraza cambió, pero ya llegaremos a eso.
Durante los primeros años que viví aquí, la terraza fue mi santuario. Después de jornadas largas de trabajo, de juntas interminables por Zoom, de clientes difíciles y deadlines imposibles, salir a mi terraza con una copa de vino y sentarme a ver el atardecer era mi terapia. Fui decorándola poco a poco. Primero las macetas con plantas que mi mamá me ayudó a elegir. Luego unas lucecitas, de esas que se ponen en Navidad, pero que yo dejaba todo el año porque me gustaba cómo se veían en las noches. Después el toldo retráctil para los días de mucho sol. Y finalmente el sillón, el famoso sillón. Lo vi en una tienda de diseño en la Roma Norte. Me enamoré instantáneamente. Era de piel color coñac, con esa forma característica de los Saints, elegante pero cómodo. El vendedor me explicó que era una pieza especial, que mantendría su valor con el tiempo si lo cuidaba bien. Me mostró el certificado de autenticidad, me habló de la historia del diseño, de cómo Charles y Ray Eames revolucionaron el mobiliario del siglo XX. No necesitaba convencerme, ya estaba vendida desde que lo vi. El problema era el precio, 1,200 euros. Convertido a pesos en ese momento, eran como 26,000 pesos. Una locura para alguien como yo que vive de su sueldo y que todavía está pagando el coche. Pero decidí que lo merecía, que después de años de trabajo duro, de ahorrar, de ser responsable, me merecía un lujo, uno solo, este. Tardé 8 meses en juntar el dinero. 8 meses de no comprar ropa nueva, de llevar lunch a la oficina en lugar de comer fuera, de cancelar un viaje a la playa que tenía planeado con mis amigas. Pero cuando finalmente tuve el dinero y fui a la tienda a recogerlo, sentí una satisfacción enorme. Lo subí a mi departamento con ayuda del repartidor, lo coloqué en la terraza, me senté en él y lloré. No de tristeza, de felicidad, de esa sensación de que a veces las cosas pequeñas significan mucho más de lo que parecen. Ese sillón representaba mi independencia, mi capacidad de darme algo bonito sin depender de nadie, mi pequeña victoria personal. Y alguien me lo robó. Pero estoy adelantándome. Déjenme hablarles primero de los vecinos, porque eso es importante para entender lo que pasó después. En mi piso vivían otras 2 personas. En el departamento de junto estaba Fernanda, una chava como de mi edad que trabajaba en un corporativo y que casi nunca veía porque viajaba mucho. Nos llevábamos bien, nos saludábamos cuando coincidíamos, pero no éramos amigas. En el otro departamento estaba una pareja de recién casados, Diego y Mariana, que llevaban como un año viviendo ahí. Ellos eran más sociables, a veces me invitaban a cenar o a ver películas. En el piso de arriba vivía una familia con 2 niños pequeños. El papá se llamaba Roberto, era contador o algo así. La mamá, Lupita, se dedicaba al hogar y era de esas personas que siempre están organizando cosas para la comunidad. Ellos me caían bien. En el piso de abajo, el primero, estaban los departamentos que daban directamente al patio compartido. Y aquí es donde entra el personaje principal de esta historia, aunque en ese momento yo no lo sabía. En el departamento del bajo, justo debajo del mío, vivía Mariano. Mariano era un señor jubilado, tendría como 68 años. Vivía solo desde que su esposa falleció hace como 6 años, según me habían contado los vecinos. Tenía un perro grande, un pastor alemán que se llamaba Bruno, y que ladraba cada vez que alguien pasaba por el pasillo. Mariano era de esas personas que parecen inofensivas. Siempre andaba en pants y playera, con su pelo canoso despeinado, arrastrando las pantuflas por el edificio. Nos saludábamos en las escaleras, a veces platicábamos del clima o de las noticias. Una vez me ayudó a cargar unas bolsas del súper cuando me vio llegando con los brazos llenos. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que Mariano iba a ser el villano de esta historia, me hubiera reído en su cara. Pero así es la vida. A veces, las personas que menos sospechas son exactamente las que deberías estar vigilando. ¿Ustedes han tenido vecinos que parecen una cosa y resultan ser otra completamente diferente? Cuéntenme en los comentarios, porque estoy segura de que no soy la única. Todo empezó hace aproximadamente 1 año y medio. Era octubre, me acuerdo, porque hacía ese frío raro de la Ciudad de México donde no sabes si ponerte suéter o no. Salí a mi terraza una mañana de sábado con mi café, como siempre, y noté que algo estaba diferente. Mis macetas. Tenía 6 macetas de cerámica poblana alineadas contra la pared. Eran de esas pintadas a mano con diseños de flores y pájaros en colores brillantes. Mi mamá me las había regalado cuando me mudé. Las compró en un viaje que hizo a Puebla específicamente para dármelas. No eran carísimas, pero tenían un valor sentimental enorme.
Esa mañana solo había 5. Me quedé viendo el espacio vacío como tratando de entender qué había pasado. Revisé el piso de la terraza pensando que tal vez se había caído y roto. Nada. Me asomé por la barandilla hacia el patio de abajo pensando que quizás el viento la había tirado. Tampoco. Simplemente no estaba. En ese momento no pensé en robo. Pensé en 1000 explicaciones lógicas. Tal vez la había movido yo misma y no me acordaba. Tal vez se cayó y alguien del edificio la recogió para tirarla. Tal vez estaba volviéndome loca. Me tomé mi café, traté de no pensar en eso y seguí con mi día. 2 semanas después, desapareció otra maceta. Esta vez sí me preocupé. 2 macetas no desaparecen así nada más. Revisé todo otra vez, pregunté a Fernanda si había visto algo, le mandé mensaje a Diego preguntando si sabía de alguien entrando a las terrazas. Todos me dijeron que no. Pensé en hablar con el administrador del edificio, un tipo llamado Raúl que vivía en el piso de abajo y que se encargaba de cobrar las cuotas de mantenimiento y resolver problemas. Pero me dio pena. Me imaginé diciéndole que me estaban robando macetas y que me viera con cara de que estaba exagerando. Así que no dije nada. Error, gran error, porque las desapariciones no se detuvieron, al contrario, fueron escalando. En noviembre desapareció un cojín decorativo. Era uno de esos cojines bordados que compré en un mercadito de artesanías con un diseño de un colibrí. Lo tenía en el sillón de la terraza. Una mañana ya no estaba. En diciembre, justo antes de Navidad, noté que las lucecitas decorativas que tenía colgadas estaban incompletas. Faltaba una sección entera, como 2 metros de luces. Las había puesto bien, estaba segura. Alguien las había cortado o arrancado. Para enero ya había perdido 4 macetas, el cojín, parte de las luces y una mesita pequeña de metal que usaba para poner mi café. La mesita ni siquiera era bonita, era de esas de IKEA que valen como 300 pesos. Pero el punto no era el valor, el punto era que alguien estaba entrando a mi terraza y llevándose mis cosas, y yo no tenía idea de quién era. La sensación de impotencia es horrible. Despertar cada mañana con miedo de ver qué más falta. Revisar tu terraza como si fuera una escena del crimen. Sentirte vulnerable en tu propio espacio. Fue entonces cuando decidí hablar con Raúl, el administrador. Le mandé un mensaje de WhatsApp explicándole la situación. Le dije que llevaba meses perdiendo cosas de mi terraza, que sospechaba que alguien estaba entrando sin permiso y que necesitaba que se hiciera algo al respecto. Su respuesta me dejó helada. Me dijo, y lo cito textualmente porque guardé el mensaje: «Tu terraza es propiedad privada. Es tu responsabilidad cuidar tus pertenencias. La administración no puede hacer nada si el robo ocurre dentro de tu espacio». No lo podía creer. Le estaba diciendo que alguien estaba robando en el edificio y su respuesta era básicamente que no era su problema. Le contesté preguntándole si podíamos revisar si había cámaras en el edificio o si podíamos instalar algún sistema de vigilancia. Me dijo que el edificio no tenía presupuesto para eso y que si yo quería cámaras, las pagara yo misma. Gracias por nada, Raúl. ¿Alguno de ustedes ha tenido que lidiar con administradores así, que parece que están ahí solo para cobrar pero no para ayudar? Si les ha pasado, denle like a este video porque sé que no estoy sola en esto. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Primero empecé a documentar todo. Hice una lista de cada cosa que había desaparecido con fechas aproximadas y valor estimado. Tomé fotos de mi terraza mostrando los espacios vacíos. Guardé los tickets de compra de las cosas que todavía tenía. Si esto iba a escalar, quería tener evidencia. Segundo, cambié mis rutinas. Empecé a revisar la terraza varias veces al día, no solo en las mañanas. Puse atención a cualquier ruido extraño en las noches. Incluso dormí un par de veces con la puerta de la terraza abierta para ver si escuchaba algo. No escuché nada. Quien fuera que estaba robando era silencioso. Tercero, empecé a sospechar de todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Mis vecinos, el personal de limpieza, los repartidores que entraban al edificio. Cada persona que veía en el pasillo se convertía en un sospechoso potencial. Es una sensación horrible, desconfiar de todos los que te rodean. Pero cuando te están robando y no sabes quién es, tu cerebro empieza a ver amenazas en todas partes. Pensé en Fernanda, mi vecina de junto. Tal vez entraba a mi terraza cuando yo no estaba. Pero no tenía sentido. ¿Para qué querría ella mis macetas? Además, casi nunca estaba en el edificio. Pensé en Diego y Mariana, los recién casados. Ellos tenían acceso al patio compartido desde su departamento, pero eran buena onda, siempre amables. No me los imaginaba robando. Pensé en la familia de arriba, Roberto y Lupita.
Imposible. Ellos eran los más correctos del edificio. Lupita hasta organizaba las posadas navideñas y las juntas de vecinos. Pensé en Mariano, el viejito del bajo con su perro Bruno. Pero por favor, el señor tenía casi 70 años y caminaba arrastrando los pies. ¿Cómo iba a subirse a mi terraza a robar? No tenía idea de quién podía ser. Y esa incertidumbre me estaba volviendo loca. Febrero llegó con una sorpresa desagradable. Salí a mi terraza un domingo por la mañana y el toldo retráctil estaba desgarrado. Alguien había intentado quitarlo, pero no había podido, así que lo había roto en el proceso. El daño era considerable. Repararlo me iba a costar como 3.000 pesos. Ese fue mi punto de quiebre. Llamé a mi mamá llorando. Le conté todo lo que estaba pasando, la frustración, el miedo, la impotencia. Ella me escuchó, me calmó y me dijo algo que me cambió la perspectiva. Me dijo, mija, deja de tratar de adivinar quién es, instala una cámara y que la evidencia hable por sí sola. Tenía toda la razón. Esa misma semana fui a una tienda de electrónica y compré una cámara de seguridad. No era de las más caras, pero tenía visión nocturna, grababa en buena resolución y se conectaba a mi celular para ver las grabaciones en tiempo real. Me costó como 1.500 pesos, que en ese momento me parecieron mucho, pero que resultaron ser la mejor inversión de mi vida. Instalé la cámara en una esquina de mi terraza, apuntando hacia la barandilla y el área donde conectaba con el patio compartido. La escondí lo mejor que pude entre unas plantas para que no fuera obvia. Configuré todo para que grabara cuando detectara movimiento. Y esperé. Las primeras noches no pasó nada. La cámara grababa ocasionalmente cuando un gato pasaba por el patio o cuando el viento movía las plantas, pero nada sospechoso. Empecé a pensar que tal vez el ladrón se había dado cuenta de la cámara y había dejado de actuar, o que tal vez ya había terminado de robar lo que quería, o que estaba siendo paranoica y las cosas simplemente se habían perdido por otras razones. Pero una semana después, mi sillón desapareció. El sillón Ames, mi orgullo, mi inversión de 8 meses de ahorro. Cuando salí esa mañana y vi el espacio vacío, sentí que el mundo se me venía encima. Fue como un golpe físico en el estómago. Me senté en el piso de la terraza y lloré de rabia, de frustración, de impotencia. Y luego me acordé de la cámara. Con las manos temblando, abrí la aplicación en mi celular y busqué las grabaciones de la noche anterior. Ahí estaba. La grabación mostraba claramente el momento. Eran las 2 de la mañana con 14 minutos. La cámara detectó movimiento y empezó a grabar. En la imagen se veía una figura entrando a mi terraza desde el patio compartido. La figura se movía con cuidado, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Se acercó al sillón, lo levantó con algo de esfuerzo y lo pasó por encima de la barandilla hacia el patio de abajo. Pero había un problema. La iluminación era pésima. La figura se veía como una sombra oscura. No podía distinguir quién era. Podía ser hombre o mujer, joven o viejo. No había suficiente luz para identificar a nadie. Grité de frustración. Tenía la evidencia de que alguien estaba robando, pero no podía ver quién era. Esa semana hice 2 cosas. Primero, compré unas lámparas con sensor de movimiento y las instalé en la terraza. Si alguien entraba, se iban a prender automáticamente y la cámara iba a captar todo con buena luz. Segundo, fui a la delegación a poner una denuncia formal. Llevé la grabación, mi lista de objetos robados y toda la documentación que había reunido. El oficial que me atendió fue amable pero honesto. Me dijo que sin poder identificar al responsable era muy difícil que pudieran hacer algo. Me sugirió que siguiera documentando y que si lograba identificar al ladrón, regresara. No era la respuesta que quería, pero al menos tenía un folio de denuncia, algo oficial que demostraba que yo estaba tomando acciones legales. Y luego esperé otra vez. No tuve que esperar mucho. 5 días después de instalar las nuevas luces, la cámara volvió a captar movimiento. Eran la 1 de la mañana con 47 minutos. Las luces se prendieron automáticamente, iluminando toda la terraza. Y ahí, claramente visible en la grabación, estaba el ladrón. Era Mariano, el viejito del bajo, el jubilado inofensivo, el señor de las pantuflas y el perro grande. Mariano, no lo podía creer, literalmente no lo podía creer. Vi la grabación 3 veces seguidas pensando que estaba viendo mal, que era alguien que se parecía a él, que tenía que haber un error.
Pero no había error. Era él, su cara, su pelo canoso, su manera de moverse. Era Mariano, entrando a mi terraza a la 1 de la mañana, revisando lo que te daba de mis cosas, tocando una maceta como evaluando si se la llevaba. En la grabación se ve claramente cómo las luces lo sorprenden. Se queda paralizado un momento, mirando hacia arriba como tratando de entender qué pasó. Luego se voltea y sale rápidamente de la terraza, bajando por la escalera que conecta el patio con los departamentos del bajo. Tenía la evidencia, tenía el culpable. Ahora solo faltaba decidir qué hacer con esa información. Si están tan sorprendidos como yo lo estuve en ese momento, imagínense cómo me sentí. El vecino que me saludaba en las escaleras, el señor que me ayudó con las bolsas del súper, el jubilado que parecía un abuelito inofensivo, era el que me había estado robando durante meses. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? ¿Hubieran confrontado a Mariano directamente? ¿Hubieran ido con la policía? ¿Hubieran hecho algo completamente diferente? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo habrían manejado esto. Yo decidí hacer algo diferente, algo que requería paciencia, pero que garantizaba resultados. Decidí esperar y documentar más. Sé que suena contraproducente. Tenía la evidencia, sabía quién era el ladrón, podía actuar inmediatamente. Pero mi experiencia en marketing me ha enseñado algo importante sobre las presentaciones. No basta con tener razón, tienes que tener suficiente evidencia para que nadie pueda cuestionarte. Si iba con una sola grabación, Mariano podía decir que era un malentendido, que estaba buscando algo que se le cayó, que se confundió de terraza, cualquier excusa tonta. Yo necesitaba un caso irrefutable, así que seguí grabando. Durante las siguientes 3 semanas, la cámara captó a Mariano entrando a mi terraza 4 veces más, cada vez a diferentes horas de la madrugada, cada vez revisando mis cosas. En una ocasión se llevó una de las macetas que quedaban, en otra intentó desmontar lo que quedaba del toldo pero no pudo. Guardé cada grabación, la respaldé en mi computadora, en un disco duro externo, en la nube, y me las mandé por correo a mí misma. No iba a correr el riesgo de perder la evidencia. También empecé a investigar un poco sobre Mariano. Hablé con otros vecinos de manera casual, preguntando cómo estaba, si sabían algo de él. Me enteré de algunas cosas interesantes. Resulta que Mariano tenía problemas económicos desde que se jubiló. Su pensión era pequeña y los gastos del departamento y del perro se comían casi todo. Lupita, la vecina de arriba, me contó que en alguna ocasión Mariano le había pedido prestado dinero para pagar el mantenimiento del edificio. También me enteré de que no era la primera vez que desaparecían cosas en el edificio. Hace como 2 años, antes de que yo empezara a poner atención, habían desaparecido unas herramientas del cuarto de servicio. Nadie supo quién fue. Ahora yo tenía una teoría bastante sólida. Pero aquí viene lo más difícil. A pesar de todo, a pesar del robo, a pesar de la violación a mi espacio, una parte de mí sentía lástima por Mariano. Era un señor mayor, viviendo solo, con problemas de dinero. Su esposa había muerto, su vida probablemente era solitaria y difícil. No estoy justificando lo que hizo, para nada. Pero entender las circunstancias de alguien no significa aprobar sus acciones. Y al final, el hecho de que tuviera razones no cambiaba lo que había hecho. Me había robado, me había quitado cosas que eran mías, que me costaron dinero y esfuerzo. Me había hecho sentir insegura en mi propia casa. Eso no tiene justificación. Después de reunir suficiente evidencia, decidí que era momento de actuar. Pero no quería hacerlo de manera individual. Quería que fuera oficial, público, que quedara registro de lo sucedido. Fui con Lupita, que era la que organizaba las juntas de vecinos, y le pedí que convocara una asamblea extraordinaria de la comunidad. Le dije que tenía un asunto importante que presentar, algo que afectaba a todos los vecinos del edificio. Ella aceptó, un poco curiosa sobre de qué se trataba. La asamblea se programó para el siguiente sábado a las 11 de la mañana en el área común del patio. Todos los departamentos recibieron la notificación. Asistencia obligatoria. Esa semana fue la más larga de mi vida. No podía dejar de pensar en lo que iba a pasar, en cómo iba a reaccionar Mariano, en si los vecinos me iban a creer, en si estaba haciendo lo correcto. Mi mamá me llamó varias veces para darme ánimos. Mi mejor amiga, Carla, vino a mi departamento la noche anterior para hacerme compañía y ayudarme a preparar lo que iba a decir. Me dijo que estaba orgullosa de mí por enfrentar la situación en lugar de simplemente mudarme y dejar que el problema siguiera.
El sábado llegó y yo estaba hecha un manojo de nervios. Me desperté temprano, me bañé, me vestí con ropa seria pero no demasiado formal. Quería verme profesional, creíble. Revisé por milésima vez que todas las grabaciones estuvieran listas en mi laptop, que los respaldos estuvieran seguros, que tuviera copias impresas de la lista de objetos robados. A las 11 en punto bajé al patio. Casi todos los vecinos estaban ahí. Fernanda había regresado de viaje justo a tiempo. Diego y Mariana estaban sentados juntos tomados de la mano. Roberto y Lupita estaban con sus hijos, que jugaban en una esquina. Raúl, el administrador, estaba parado con cara de pocos amigos, probablemente preguntándose de qué se trataba todo esto. Y Mariano estaba ahí, sentado en una silla de plástico, con Bruno a sus pies, viéndose exactamente como siempre, un viejito inofensivo en pants y pantuflas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi nada en sus ojos, ningún reconocimiento, ninguna culpa, solo me saludó con la cabeza, como siempre. Lupita abría la asamblea con los puntos formales, leyó el acta de la reunión anterior, habló de las cuotas de mantenimiento pendientes, mencionó un problema con la tubería del tercer piso, cosas rutinarias. Luego dijo que había un punto especial en la agenda, presentado por la vecina del departamento 204, o sea, yo. Me puse de pie y caminé al frente del grupo. Sentí las miradas de todos sobre mí. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que lo podían escuchar. Empecé a hablar. Les dije que durante los últimos meses había estado sufriendo robos en mi terraza. Les mostré la lista de objetos desaparecidos con fechas y valores estimados. Les hablé con acento agudo del sillón IMSS de 1.200 euros, de las macetas de mi mamá, del toldo, de todo. Les dije que había instalado una cámara de seguridad para identificar al responsable y que había descubierto quién era. El silencio en el patio era absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba, todos me miraban esperando el nombre. Abrí mi laptop, la conecté a una bocina portátil para que pudieran escuchar el audio y reproduje la primera grabación. En la pantalla se veía claramente a Mariano entrando a mi terraza a las 2 de la mañana. Las luces iluminaban su cara sin dejar lugar a dudas. Se veía cómo revisaba mis cosas, cómo se movía con familiaridad por mi espacio. Reproduje la segunda grabación, y la tercera, y la cuarta. Cuando terminé, volteé a ver a Mariano. Su cara había cambiado completamente. Ya no era el viejito inofensivo. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, moviendo las manos nerviosamente. Bruno, su perro, parecía sentir la tensión porque empezó a gemir. El silencio se prolongó por lo que parecieron minutos eternos. Luego Lupita habló. Le preguntó a Mariano si tenía algo que decir. Y lo que dijo me dejó con la boca abierta. Dijo que no era robo, que él solo estaba guardando las cosas en un lugar seguro, que mi terraza estaba expuesta y que cualquiera podía entrar, así que él había decidido proteger mis pertenencias llevándolas a su departamento. Préstamo no autorizado, dijo. No robo. No lo podía creer. El descaro, la audacia. Después de meses de robarme, después de ser expuesto frente a todos los vecinos, todavía trataba de justificarse. Fernanda fue la primera en reaccionar. Le preguntó directamente dónde estaban las cosas que había tomado prestadas. Si las estaba guardando tan amablemente, seguramente podía devolverlas. Mariano balbuceó algo sobre que algunas cosas se habían dañado, que no todas estaban en buen estado. Diego intervino. Dijo que eso era robo. Punto. Que no importaba cómo quisiera llamarlo. Entrar a la propiedad de alguien y llevarse sus cosas sin permiso es robo. Y que había evidencia clara, en vídeo. Raúl, el administrador que antes me había dicho que no era su problema, ahora estaba muy callado. Creo que se dio cuenta de que su negligencia había permitido que esto pasara durante meses. La discusión se prolongó por casi una hora. Mariano trató de defenderse, de minimizar lo que había hecho, de apelar a la lástima diciendo que estaba solo y que tenía problemas económicos. Algunos vecinos parecían incómodos, como si no supieran cómo reaccionar. Pero la evidencia era innegable, las grabaciones eran claras, no había manera de negar lo que todos habían visto. Finalmente, Lupita propuso que se votara sobre qué acciones tomar. Se presentaron 3 mociones. Primera moción: Mariano debía devolver todas las cosas robadas, en el estado en que estuvieran. Segunda moción: Mariano debía pagar una compensación de 2.000 euros por los daños a las cosas que no pudieran recuperarse y por el sufrimiento emocional causado.
Tercera moción. Se debía instalar un sistema de vigilancia en el patio compartido, pagado con las cuotas de mantenimiento, para prevenir futuros incidentes. Se votó a mano alzada. Las 3 mociones fueron aprobadas por unanimidad. Bueno, casi unanimidad. María no votó en contra, obviamente, pero su voto no cambió nada. Recuerdo el momento exacto en que se contaron los votos a favor de la compensación. 10 manos levantadas, 10 vecinos que me creyeron, que me apoyaron, que decidieron que lo que Mariano había hecho no estaba bien y que debía haber consecuencias. Sentí que un peso enorme se me quitaba de encima. No estaba loca, no estaba exagerando, tenía razón y los demás lo reconocían. Si esta historia les está haciendo sentir algo, si les alegra que la justicia llegara, denle like al vídeo. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo similar con sus vecinos, compartan este vídeo con ellos. A veces saber que no está solo hace toda la diferencia. La semana siguiente a la asamblea fue intensa. Mariano tuvo que ir departamento por departamento devolviendo las cosas. Empezó con el sillón Ames. Cuando lo vi, casi me pongo a llorar otra vez, pero no de alegría. Estaba rayado, sucio, con una mancha que no supe identificar en uno de los brazos. El cuero que antes brillaba ahora estaba opaco y maltratado. Mi sillón de 1.200 euros, el que me había costado 8 meses de ahorro, estaba arruinado. Las macetas estaban peor. De las 4 que se había llevado, solo pudo devolver 2. Las otras, según él, se habían roto. No dijo cómo ni cuándo, solo que ya no existían. El toldo era irreparable. Lo había guardado mal y la tela se había podrido. Cuando vi el estado de mis cosas, entendí que la compensación de 2.000 euros no era un castigo excesivo. Era lo mínimo que me merecía. Mariano tardó un mes en juntar el dinero. Supongo que tuvo que pedir prestado o sacar de sus ahorros. No me importó. No me importó que tuviera que sacrificarse para pagarme. Él no pensó en mi sacrificio cuando se robó mi sillón. Me transfirió el dinero en 3 partes. Primero 800 euros, luego 600, luego los últimos 600. Cada transferencia venía con un mensaje escueto. Aquí está el pago, decía. Sin disculpa, sin reconocimiento de culpa. Solo el dinero. Lo acepté sin responder, no tenía nada que decirle. Con ese dinero y algo de mis ahorros, compré un sillón nuevo. No otro IMSS, ya no tenía ganas de invertir tanto en algo que podía ser robado. Compré uno bonito pero más modesto, de una tienda local. También compré nuevas macetas, aunque nunca van a ser iguales a las que me regaló mi mamá. El sistema de vigilancia se instaló 3 semanas después de la asamblea. 4 cámaras cubriendo todo el patio compartido, con grabación las 24 horas y acceso para todos los vecinos desde una app. El costo se dividió entre todos los departamentos, aunque hubo quien sugirió que Mariano debería pagar una parte mayor. Al final se decidió que no, que era un beneficio para la comunidad y todos debíamos contribuir igual. Lo mejor de todo fue el efecto disuasorio. Desde que se instalaron las cámaras no ha habido un solo incidente de robo en el edificio, ni en el patio, ni en las terrazas, ni en el cuarto de servicio. La gente sabe que está siendo vigilada y actúa en consecuencia. Han pasado 10 meses desde la asamblea. La vida ha vuelto a algo parecido a la normalidad. Mariano sigue viviendo en el edificio. No sé si no tiene a dónde ir o si simplemente decidió quedarse a pesar de la vergüenza. Pero ya no es el mismo de antes. Ya no saluda con familiaridad, ya no platica del clima. Cuando me cruzo con él en las escaleras, baja la mirada y murmura un hola apenas audible antes de seguir su camino. No voy a mentir, hay una parte de mí que disfruta esa incomodidad. No de manera sádica, no me alegra su sufrimiento, pero me parece justo que sienta vergüenza, que recuerde cada vez que me ve lo que hizo y las consecuencias que tuvo. Algunos vecinos me han preguntado si considero mudarme. Después de todo, vivir en el mismo edificio que alguien te robó no es exactamente ideal. Pero la verdad es que no. Este es mi hogar. Mi terraza sigue siendo hermosa, ahora con muebles nuevos y cámaras de seguridad. No voy a dejar que Mariano me quite eso también. Además, creo que quedarse es importante. Es una forma de decir que no me vencieron, que puedo enfrentar la incomodidad y seguir adelante. Mi relación con los otros vecinos ha mejorado mucho desde lo que pasó. Diego y Mariana me invitan a cenar más seguido. Lupita y yo nos hemos hecho amigas, a veces tomamos café juntas en las tardes. Incluso Raúl, el administrador, es más atento ahora. Supongo que aprendió que ignorar los problemas no hace que desaparezcan. La experiencia me dejó varias lecciones que quiero compartir con ustedes.
Primera lección, documenta todo. Si algo raro está pasando en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar, documéntalo. Fotos, videos, mensajes, todo. La evidencia es tu mejor arma cuando necesitas demostrar algo. Segunda lección, no asumas que conoces a las personas. Mariano me parecía inofensivo, me ayudó con las bolsas del súper por el amor de Dios y aún así me estaba robando. Las apariencias engañan, siempre. Tercera lección, no tengas miedo de hacer ruido. Si yo me hubiera quedado callada, si hubiera decidido que no valía la pena el conflicto, Mariano seguiría robando, a mí y probablemente a otros. A veces hay que incomodar a la gente para que las cosas cambien. Cuarta lección, la tecnología es tu amiga. Una cámara de 1,500 pesos me dio la evidencia que necesitaba para resolver meses de robos. Vale cada peso invertido. Y quinta lección, quizá la más importante, confía en ti misma. Hubo momentos en que dudé de mi propia percepción, momentos en que pensé que estaba exagerando, que estaba siendo paranoica, pero tenía razón, mi instinto tenía razón, y al final la verdad salió a la luz. Para todos los que están viendo este video y están lidiando con una situación difícil, con vecinos, con compañeros de trabajo, con familiares o con quien sea, quiero decirles algo, no están solos. Lo que sienten es válido y tienen el derecho de defenderse y de buscar justicia. No siempre es fácil, no siempre es rápido, pero vale la pena. Mi terraza hoy está más bonita que nunca. Tengo plantas nuevas, muebles nuevos, hasta compré una fuente pequeña que hace un sonido relajante cuando corre el agua. Salgo todas las mañanas con mi café como antes y veo el amanecer. Ya no tengo miedo de que algo desaparezca. Ya no reviso obsesivamente cada rincón. Recuperé mi paz. Y eso no tiene precio. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Tienen su propia historia de pesadilla con vecinos? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Cómo lo manejaron? Cuéntenme en los comentarios, porque sé que hay muchísimas historias allá afuera esperando ser contadas. Y si les gustó este video, si les pareció interesante o útil o simplemente entretenido, suscríbanse al canal. Tenemos más historias como esta, historias de gente común enfrentando situaciones difíciles y encontrando la manera de salir adelante. Díganme de qué estado nos están viendo. Me encanta saber de dónde vienen los que forman parte de esta comunidad. Ya sean de la Ciudad de México como yo, o de Monterrey, de Guadalajara, de cualquier rincón del país, son bienvenidos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar, por creer, por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la justicia a veces tarda, pero cuando llega es dulce. Cuídense mucho.